¿Te apetece pasar a tomar un café? Estoy aquí arriba, dijo Elena, con su ropa de tenis empapada de sudor, y esas pocas palabras cambiaron para siempre la vida de Antonio, un hombre de 60 años que vivía en el piso de abajo. En el instante en que sus dedos rozaron su muslo, un instinto dormido durante 30 años se despertó en él. Bajo el sol abrasador de una tarde a las 2, un hombre y una mujer, ambos con sus propias familias, perdieron completamente la razón y se enredaron apasionadamente, guiados solo por el instinto. Pero al final de esta dulce tentación les esperaba un giro inimaginable. Prepárense para escuchar una historia increíble que desafiará todas sus expectativas. Antonio, de 65 años, se sentía olvidado por el mundo desde que se jubiló del banco el año pasado. Su hábito de levantarse a las 7 de la mañana persistía, pero la realidad de no tener a dónde ir lo dejaba impotente. «Cariño, ¿el desayuno está listo?», dijo Carmen, su esposa de 63 años, mientras ponía un plato de arroz en la mesa. Ella trabajaba en un supermercado del barrio para pagar las cuentas, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a veces incluso con horas extras. «Gracias», respondió Antonio brevemente, tomando la cuchara. Antes, el desayuno era un momento preciado que marcaba el comienzo del día, pero ahora solo había un silencio incómodo. «¿Vas a quedarte en casa otra vez hoy?», preguntó Carmen con un tono de irritación en su voz. Antonio no encontraba palabras cada vez que le hacían esa pregunta. «Quizás de un paseo», murmuró. «¿Un paseo? ¿Qué haces todos los días sino pasear? ¿No ves cómo me dejo la espalda en el supermercado? Intento buscar algo, pero no es fácil», replicó Antonio. «¿Qué buscar? Seguramente te quedarás encerrado en casa viendo la televisión», dijo Carmen, dejando su comida a medio terminar y bebiendo un sorbo de agua antes de arremeter de nuevo. «¿Es el fin del mundo cuando te jubilas? ¿Dónde hay un hombre que se jubila y se queda de brazos cruzados en casa?». Antonio bajó la cabeza sin decir una palabra, y un silencio frío se instaló desde temprano en la mañana. Carmen se puso el bolso y se dirigió a la puerta. «Bueno, me voy. Coge lo que quieras para el almuerzo». La puerta de entrada se cerró con un golpe que resonó por toda la casa. Antonio terminó la sopa de miso tibia solo en la mesa. Así comenzó otro día. A las 10 de la mañana, Antonio salió a pasear por los alrededores del apartamento como de costumbre. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, ella apareció. «Hola», era la mujer del piso de arriba. Parecía muy joven para su edad. También vestía ropa de deporte. Unos leggings negros ajustados que resaltaban sus glúteos, un top gris y una bolsa de deporte colgada del hombro, la hacían parecer aún más vibrante. «Hola, ¿vas a hacer ejercicio hoy?». «Sí, tengo una clase de tenis». «¿Vas a pasear?». «Sí, el tiempo es agradable». Cuando el ascensor llegó a la primera planta, ella salió primero y se giró. «Que tengas un buen día». «Sí, adiós». Al ver su espalda, Antonio sintió una extraña sensación. Los leggings negros delineaban perfectamente sus piernas, y sus glúteos firmes y su cintura delgada eran claramente visibles. No sabía qué edad tenía, pero tenía una figura realmente tonificada. Antonio se encontró inconscientemente recorriendo su cuerpo de arriba a abajo. Era una atmósfera tan diferente a la de su esposa, Carmen, que tenía barriga y estaba regordeta. Ella parecía vivaz y segura de sí misma, y lo más importante, había calidez en la forma en que lo miraba. ¿Qué pasaría si ella mostrara interés en mí? Un pensamiento descabellado cruzó por su mente. A las 2 de la tarde, Antonio regresó a casa y se sentó en el sofá del salón para encender la televisión. Estaban emitiendo un drama de tarde. Trataba de un romance entre jóvenes, pero parecía una historia muy lejana para él. Tomó el mando a distancia y cambió de canal hasta que se detuvo en un canal de noticias. Recientemente, la depresión entre los mayores de 60 años se ha convertido en un grave problema social. Es especialmente grave para los hombres que sienten una pérdida de propósito después de la jubilación. La voz del presentador de noticias describía con precisión la situación de Antonio. «Pérdida de propósito, sí.
Había trabajado en el banco durante más de 30 años, cumpliendo con sus responsabilidades como cabeza de familia, pero ahora todo eso había desaparecido. A las 7 de la tarde, Carmen regresó a casa del trabajo. Al verla entrar por la puerta con una expresión de cansancio, Antonio sintió pena. Mientras él holgazaneaba en casa, ella había estado de pie todo el día en el supermercado. «Has trabajado duro. ¿Qué cenamos? Estoy demasiado cansada para hacer algo. ¿Qué tal si hacemos ramen?» Carmen se desplomó en el sofá con un suspiro. «Yo te haré el ramen». «No, yo lo haré». Antonio se sintió fríamente rechazado por las palabras de Carmen. ¿Desde cuándo esta pareja se había vuelto así? Cada palabra era una espina que se clavaba en el otro. Pasaron unos días. La rutina de Antonio seguía siendo aburrida, pero el pensamiento de la mujer del piso de arriba con la que se cruzaba en el ascensor no dejaba de venirle a la mente. Su cuerpo tonificado y su aspecto vivaz no desaparecían de su mente. Una tarde de jueves, Antonio estaba recogiendo la ropa del tendedero en el balcón. De repente, algo cayó desde arriba. Era una braga de encaje roja. Parecía haber caído del piso de arriba. Antonio recogió la braga. Era de seda suave con adornos de encaje floral. Era completamente diferente a la ropa holgada que usaba Carmen. Era elegante y femenina. ¿Cómo se la devuelvo? Antonio dudó un momento. Podría haberla dejado en la oficina de administración, pero no le parecía bien que otras personas vieran un artículo tan personal. Finalmente, Antonio puso la braga en una bolsa de plástico y subió al piso de arriba. Al tocar el timbre, la puerta se abrió rápidamente. «Oh, hola». Ella también vestía ropa de deporte ese día. Llevaba unos leggings grises que se ajustaban a su cuerpo, revelando su figura. «Hola». Esto se cayó de su balcón. Cuando Antonio le entregó la bolsa de plástico, su rostro se sonrojó un poco. «Oh, lo siento mucho. Parece que se voló con el viento mientras tendía la ropa». «No hay problema. Esto pasa a menudo. Muchas gracias. ¿Le apetece pasar a tomar un café?» Antonio dudó un momento ante su invitación. Se preguntó si sería apropiado entrar en la casa de otra mujer mientras su esposa no estaba. «Ah, no, gracias. Me parece un poco atrevido». «No, de verdad. Me gustaría mostrarle mi agradecimiento. ¿Podría dedicarme un momento?» Ante su sincera petición, Antonio finalmente asintió. «Bueno, pasaré un momento». Al entrar en el salón, un interior limpio y elegante le llamó la atención. El ambiente era completamente diferente al de la casa de Antonio. Las macetas y las obras de arte, colocadas por todas partes, mostraban el gusto de la dueña. «Siéntese. Prepararé un café». Mientras ella se dirigía a la cocina, Antonio se sentó en el sofá y miró a su alrededor. Vio fotos en la mesa con un hombre que parecía ser su marido. ¿Su marido está de viaje de negocios? Sí, ha estado de viaje de negocios en el extranjero durante 3 meses. No sé cuándo volverá. Había un toque de tristeza en su voz que venía de la cocina. Pronto, ella salió con el café. Se sentó en el sofá, manteniendo una distancia adecuada con Antonio, pero esa distancia creaba una extraña tensión. «No me he presentado correctamente. Soy Elena, soy Antonio». «Gracias de nuevo, Antonio. Por el hecho de que esté en casa a esta hora un día entre semana, ¿se ha jubilado?» «Sí. Trabajé en el banco durante más de 30 años. Me jubilé el año pasado». «Oh, ya veo. Entonces debe estar muy aburrido en casa». Antonio sonrió amargamente ante las palabras de Elena. Realmente se estaba muriendo de aburrimiento. No, más que aburrimiento, sentía un vacío. «Oh, sí, es cierto. Es difícil adaptarse cuando de repente no tienes nada que hacer. A mí me pasa algo parecido. Como mi marido no está, paso mucho tiempo sola en casa». Los dos se quedaron en silencio por un momento. Su soledad individual parecía flotar en el aire. ¿Cuándo empezó a aprender a jugar al tenis? Desde el año pasado. Me sentía aburrida en casa, así que empecé, y es más divertido de lo que pensaba. ¿Por qué no intenta usted también tener un pasatiempo, Antonio? No sé, a mi edad,
No es fácil empezar algo nuevo. ¿Qué importa la edad? Yo también empecé con más de 50. Mientras Elena hablaba, Antonio observaba atentamente sus labios de cereza. Parecían húmedos y suaves. Intentó recordar si alguna vez había mirado los labios de su esposa con tanta atención, pero no pudo. ¿Está bien? Su cara está muy roja. Ah, debe ser por el café caliente. Por cierto, ¿cómo se lleva con su esposa? Antonio se sorprendió con la repentina pregunta de Elena. Normal. Llevamos mucho tiempo casados, así que no hablamos mucho. Ya veo. A nosotros nos pasa algo parecido. Mi marido y yo casi no hablamos por teléfono estos días. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante mientras hablaba. En ese momento, el escote de su camisa se bajó, revelando su clavícula. Antonio intentó desviar la mirada, pero no fue fácil. ¿Más café? No. Ya me tengo que ir. Mi esposa pronto volverá del trabajo. Cuando Antonio se levantó, Elena también lo hizo. Ella lo acompañó hasta la puerta y, al poner la mano en el pomo, dijo: «Muchas gracias hoy, por encontrar mis bragas y por tomar un café conmigo. De nada, si alguna vez se aburre, venga a verme. También paso mucho tiempo sola». Su mano rozó ligeramente el brazo de Antonio. Fue un momento breve, pero para Antonio, ese contacto fue como una descarga eléctrica. Bueno, que tenga un buen viaje de vuelta a casa. Antonio regresó a casa Y y se sentó en el sofá, repasando lo sucedido. La mirada cálida de Elena, su voz suave y el toque de su mano en su brazo al final, todo era tan diferente a su esposa. A las 6:30 de la tarde, Carmen regresó a casa del trabajo. ¿Dónde has estado? Solo estuve en casa. Antonio no le contó lo de su visita a la vecina de arriba. Pensó que no era nada importante, pero por alguna razón se sentía reacio a hablar de ello. Durante la cena, la pareja comió en silencio como de costumbre. Pero la imagen de Elena seguía viniéndole a la mente a Antonio. Su sonrisa, sus gestos y el tono de voz con el que había expresado su soledad. ¿En qué estoy pensando?, se preguntó Antonio, pero no obtuvo una respuesta clara. Pasaron unos días. Antonio empezó a usar el ascensor con más frecuencia de lo normal. Tenía la esperanza de cruzarse con Elena, pero no fue fácil. Un martes por la tarde, Antonio estaba esperando el ascensor. Vio a Elena entrar por la entrada del apartamento. «Oh, hola». Elena también vestía ropa de deporte ese día. Parecía que regresaba de jugar al tenis. Tenía un poco de sudor en la cara, y la ropa de deporte se ajustaba a su cuerpo, que tenía la figura de una botella de Coca-Cola. «Hola, parece que vienes de hacer ejercicio». «Sí, hoy ha sido un poco duro». Los dos subieron al ascensor juntos. En el espacio reducido, el sutil aroma de Elena flotaba en el aire. Era el olor de una mujer, aún más vívido por el ejercicio. «Antonio, ¿tienes tiempo para subir a tomar un té?» Antonio dudó un momento. «Lo siento, pero mi esposa está a punto de regresar. Será solo un momento, solo 30 minutos para tomar un té». Los ojos de Elena mostraban desesperación. Parecía que había pasado demasiado tiempo sola y quería hablar con alguien. «Bueno, pasaré un momento». Al entrar en la casa de Elena, ella se dirigió a la cocina. «Espera un momento. Prepararé el té». Poco después, Elena salió de la cocina con una expresión de desconcierto. «Oh, lo siento mucho. Se me acabó el té. ¿Qué tal una copa de vino? Mi marido compró algunas antes de irse de viaje. ¿Vino? No bebo mucho alcohol. No te preocupes, una copa estará bien». Mientras Elena servía el vino, Antonio se sentó en el sofá. El ambiente era más relajado que la última vez, pero al mismo tiempo se sentía más peligroso. ¿Brindamos? ¿Por qué brindamos? Por nuestro encuentro. Los dos chocaron las copas. El dulce sabor del vino se extendió por sus bocas. Después de unos sorbos de vino, el ambiente se volvió mucho más suave. Elena también hablaba más de lo normal. ¿Cuándo se casó con su esposa, Antonio? Hace unos 30 años. Me casé joven. Guau, eso es mucho tiempo.
No se ha casado usted también hace termas. Nosotros llevamos 25 años, pero estos días, no sé, parece que hemos perdido el interés el uno en el otro. Había un toque de tristeza en la voz de Elena, quizás por el vino. Parecía más sincera de lo normal. Hay momentos así. A nosotros nos pasa algo parecido. ¿De verdad? Pero, Antonio, es una pregunta extraña, ¿pero tienen una buena química en la cama con su esposa? La repentina pregunta sorprendió a Antonio. La mano que sostenía la copa de vino tembló ligeramente. ¿Por qué esa pregunta tan repentina? Oh, lo siento, creo que estoy un poco borracha. El rostro de Elena se puso rojo, pero sus ojos eran serios. No, no hay por qué disculparse. La verdad es que hace mucho que no tenemos relaciones sexuales. Antonio asintió con la cabeza ante la respuesta de Elena. A nosotros también nos pasa, incluso cuando mi marido estaba en casa, espera una vez al año, si acaso. Así que, sinceramente, me siento muy sola. La voz de Elena temblaba. No sabía si era por el vino o si realmente le dolía el corazón. Después de estar sola durante 3 meses, siento que me voy a volver loca. No puedo decir esto a nadie más, pero solo quería desahogarme con usted, Antonio. En ese momento, la mano de Elena acarició ligeramente el dorso de la mano de Antonio. Era un toque cálido y suave. A mí me pasa algo parecido. No tenía a nadie con quien hablar de esto. Sí, parece que los dos estamos pasando por un momento difícil. La mano de Elena envolvió la de Antonio. En ese momento, el corazón de Antonio comenzó a latir rápidamente. Los dos se miraron en silencio por un momento, y una extraña tensión flotó en el aire. Ya fuera por el efecto del vino o por su soledad mutua, el ambiente se estaba calentando cada vez más. Elena se inclinó aún más cerca. Su aliento caliente rozó la oreja de Antonio. Antonio, soy una mujer extraña, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Porque estoy hablando de esto con el marido de otra persona. La mano de Elena acarició el muslo de Antonio, y en ese momento, el cuerpo de Antonio se tensó. Antonio, ¿se siente incómodo conmigo? Ah, no. Pero la voz de Antonio temblaba. Los sentimientos que había reprimido durante mucho tiempo estaban resurgiendo. No lo sé. No sé por qué estoy haciendo esto. La voz de Elena también era diferente a lo normal. Era más baja y suave. Los dos se miraron, sus caras enrojecidas por el vino, sus respiraciones temblorosas y la distancia que se acortaba cada vez más. Antonio. Elena pronunció el nombre de Antonio y se acercó aún más. Sus labios estaban tan cerca de la oreja de Antonio que casi se tocaban. ¿No deberíamos estar haciendo esto?, preguntó Antonio con voz temblorosa. Pero su cuerpo ya estaba reaccionando con sinceridad. No lo sé, pero ahora mismo solo quiero pensar en este momento. La mano de Elena envolvió el rostro de Antonio. Era un toque suave y cálido. En ese momento, el instinto de Antonio, dormido durante 30 años, despertó. Ya no pudo contenerse. Los labios de los dos se encontraron. Fue un beso cauteloso y tembloroso. La emoción y el temblor que habían olvidado durante mucho tiempo envolvieron todo su cuerpo. Elena tomó la mano de Antonio y se levantó, y sin decir una palabra, se dirigieron al dormitorio principal. En esa habitación, donde el sol de la tarde se filtraba por las cortinas, los dos se consolaron mutuamente de su soledad. Los sentimientos que habían olvidado durante mucho tiempo resurgieron, y su tiempo juntos pasó. 1 hora después, Antonio yacía junto a Elena, mirando al techo. Se sentía confundido sobre lo que había hecho y lo que debía hacer ahora. ¿Se arrepiente?, preguntó Elena en voz baja. No lo sé, pero este tiempo de hoy me ha hecho muy feliz. A mí también. Miró el reloj y vio que ya eran casi las 6:30 de la tarde. Carmen pronto regresaría del trabajo. Realmente tengo que irme ya, dijo Antonio, vistiéndose apresuradamente. Antonio, sí. Lo de hoy es nuestro secreto. Antonio asintió con la cabeza. Lo sabía sin necesidad de decirlo. Al regresar a casa, Antonio se duchó con agua caliente
y lo que acababa de pasar le pareció tan irreal que pensó que había sido un sueño. Poco después, Carmen regresó a casa del trabajo. ¿Qué hiciste hoy? Solo vi la televisión en casa. Antonio se encontró mintiendo de nuevo, pero esta vez había un peso diferente. Incluso durante la cena, la imagen de Elena seguía viniéndole a la mente a Antonio, su calor corporal, sus suaves caricias y el tiempo especial que habían compartido. ¿Qué he hecho?, se preguntó Antonio, pero más que arrepentimiento, sintió otra emoción. Fue un tiempo en el que pudo volver a sentirse como un hombre, algo que había olvidado durante mucho tiempo. Al día siguiente, la vida de Antonio cambió por completo. Apenas abría los ojos por la mañana, pensaba en Elena, y una vez que Carmen se iba a trabajar, sus pasos se dirigían naturalmente al piso de arriba. Jueves, 10 de la mañana. Antonio tocó el timbre. Como lo sucedido ayer, se preguntó cómo enfrentarla hoy, pero sus pasos ya lo habían llevado hasta allí. Oh, Antonio, Elena, que abrió la puerta, vestía ropa informal. A diferencia de ayer, no había ninguna señal de incomodidad. De hecho, parecía feliz de verlo. Después de lo de ayer, me preocupaba que pensaras algo raro, pero has venido. Yo tampoco sabía qué hacer. Pasa. ¿Te apetece tomar un café hoy también? Esas palabras sonaron diferentes a las de ayer. Ambos sabían que no era solo un café. Tan pronto como se sentaron en el salón, Elena se acercó a Antonio. Estaba mucho más activa que ayer. No pude dormir en toda la noche. No dejaba de pensar en ti. Yo también. ¿De verdad? ¡Qué alivio! Pensé que era la única. La mano de Elena se posó naturalmente en el de Antonio. No fue tan cauteloso como ayer. ¿Podemos tener nuestro tiempo a solas hoy también? Antonio no dudó ante la pregunta de Elena. Había estado esperando este momento desde anoche. Los dos se dirigieron de nuevo al dormitorio principal. Fue más natural que ayer y más apasionado que ayer. 2 días después, un sábado, Carmen tuvo que trabajar horas extras en el supermercado. Llegaré tarde hoy. Cena algo. Después de que Carmen se fue, Antonio subió directamente al piso de arriba. Ahora, la emoción superaba a la pena o la culpa. Hoy mi esposa tiene que trabajar horas extras, así que tenemos mucho tiempo, dijo Antonio con una sonrisa. Entonces podemos pasar el tiempo tranquilamente. Esa noche, los dos cenaron juntos por primera vez. Era pasta que Elena había preparado ella misma y tenía un sabor completamente diferente a la comida que le servía Carmen. Está deliciosa. Cocinas muy bien. Como mi marido no está, me he acostumbrado a cocinar sola. ¡Qué suerte! Yo ni siquiera sé hacer ramen. ¿Entonces te enseño? Empezando por platos sencillos. Los dos conversaron con ternura, como si fueran amantes. Llevaban más de 30 años casados, pero nunca antes habían sentido algo así. Pasó una semana. Antonio subía al piso de arriba casi todos los días. Después de que Carmen se iba a trabajar, se había convertido en una rutina ir a ver a Elena. ¿Te apetece tomar un café hoy también? Las palabras de Elena se habían convertido en una señal entre ellos. No era solo un café, sino una invitación a pasar tiempo juntos. Algunos días pasaban su tiempo a solas en el salón, otros en el baño. Al principio era novedoso y emocionante, pero poco a poco se fueron acostumbrando. «Antonio, ¿está bien que nos veamos todos los días?», preguntó Elena preocupada un día. «¿Por qué? ¿Te arrepientes?». «No, solo me preocupa que nos descubran. Si tenemos cuidado, estaremos bien». Pero Antonio también se estaba volviendo cada vez más ansioso. Pasó un mes. La emoción y el temblor iniciales estaban disminuyendo. A medida que sus encuentros con Elena se volvían cotidianos, su especialidad también iba desapareciendo. «¿Qué tal hoy? ¿Hacemos algo nuevo?», sugirió Elena, pero Antonio ya no sentía el mismo interés de antes. «Solo hazlo como siempre. Parece que te has aburrido últimamente», señaló Elena, y Antonio no tenía nada que decir. Realmente era así. A medida que la emoción de una relación prohibida desaparecía, todo esto parecía haberse convertido en un hábito. Una noche, durante la cena con Carmen,
Mientras comían en silencio como de costumbre, Carmen dijo de repente: «Estás un poco raro últimamente. Tu expresión ha cambiado. Pareces más feliz que antes, y a veces te quedas pensativo». Antonio se sobresaltó. Tenía cuidado de no ser descubierto, pero ¿ella había notado algo? Debe ser porque el tiempo ha mejorado. Esa noche, Antonio no pudo conciliar el sueño. Le pareció extraño estar acostado junto a su esposa y pensar en Elena. ¿Hasta cuándo podría durar esta vida? A la mañana siguiente, Antonio subió al piso de arriba como de costumbre. «¿Por qué no viniste ayer?», preguntó Elena con un tono de decepción. Estaba un poco cansado. «Lo has estado mucho últimamente. ¿Te has aburrido de estar conmigo?». Antonio se sorprendió con la pregunta de Elena. No es que se hubiera aburrido, pero definitivamente no era como antes. «No es eso. Solo me pregunto si esta vida está bien». «¿Qué quieres decir?». «Me preocupa lo que pasaría si nos descubrieran. Y también me siento culpable con mi esposa». La expresión de Elena se endureció. «¿Me estás diciendo eso ahora? Si ibas a ser así desde el principio, no deberías haber empezado». «No quiero decir eso». «Entonces, ¿qué quieres decir?». «Yo estoy haciendo esto porque me gustas, Antonio, y ahora me dices que te sientes agobiado. ¿Qué se supone que debo hacer?». La voz de Elena se elevó. Era una visión que nunca antes había visto. «Elena, cálmate». «¿Cálmate?». Después de mantener una relación así durante más de un mes, ¿cómo puedes decir eso ahora? Antonio no sabía qué responder. Las palabras de Elena tenían sentido. «Yo también estoy confundido. ¿Podríamos tomarnos un tiempo?». «¿Tiempo? ¿Cuánto?». «Solo unos días. Necesito tiempo para ordenar mis pensamientos». Elena miró a Antonio por un momento y luego suspiró. «Está bien, pero no me hagas esperar demasiado». Al regresar a casa, Antonio se sentó en el sofá, sumido en profundos pensamientos. Hace apenas un mes, nunca hubiera imaginado que sería tan complicado, y ahora no sabía a dónde ir. ¿Continuar con su relación con Elena? ¿O terminarla? Antonio no pudo encontrar una respuesta. Sin embargo, una cosa era segura: si esta situación continuaba, algún día surgiría un gran problema. Durante 3 días, Antonio no subió al piso de arriba. Elena le envió algunos mensajes de texto, pero él no respondió. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos confusos. Un día, a las 2 de la tarde, el teléfono de Antonio sonó. «¿Hola? ¿Es Antonio Pérez?». Era una llamada del gerente Kim, del supermercado donde trabajaba Carmen. Tuvo un mal presentimiento. «Sí, soy yo». «¿Qué pasa?». Su esposa se lastimó la espalda mientras trabajaba y fue trasladada al hospital. Está en la sala de emergencias del Hospital Santa Mary ahora mismo. Antonio tomó un taxi rápidamente al hospital. Se sentía ansioso. Mientras él estaba absorto en sus pensamientos sobre Elena, le había pasado algo así a su esposa. Al llegar a la sala de emergencias, Carmen yacía en una cama. Tenía la cara pálida y parecía dolorida. «Cariño, ¿estás bien?». «¿Qué pasó?». «Me he torcido la espalda. Levanté algo». Un médico se acercó y explicó: «No será necesaria una cirugía, pero necesitará 2 semanas de hospitalización». «¿Hospitalización?». «Sí, necesita reposo absoluto. Si se mueve, podría empeorar». Después de que Carmen fue trasladada a su habitación, Antonio se sentó en la silla junto a la cama. La visión de su esposa con el uniforme blanco del hospital le resultaba extraña. «Lo siento, debería haber tenido más cuidado», dijo Carmen con voz débil. Era muy diferente a su habitual imagen fuerte. «¿Qué dices? ¿Es tu culpa que te hayas lesionado?». Antonio le tomó la mano a Carmen. Era una mano áspera y arrugada. Seguramente fue por trabajar todos los días en el supermercado. «Tú también trabajas duro». «¿Por mi culpa? ¿Qué dices? Somos marido y mujer». Esa noche, Antonio pasó la noche en el hospital. Al ver a Carmen dar vueltas de dolor, pensó en lo que había estado haciendo durante el último mes. Alrededor de las 3 de la mañana, Carmen se despertó y pidió agua. Cuando Antonio le tendió un vaso,
Carmen dijo. Parece que has estado más alegre últimamente. Sí, sí. Pensé que te había pasado algo bueno. A Antonio se le encogió el corazón. Su esposa lo estaba preocupando incluso en este momento de dolor. Debe ser porque el tiempo ha mejorado. ¿Lo crees? Bueno, de todos modos, me alegró verte bien. Cuando Carmen volvió a dormirse, Antonio miró por la ventana. El aire de la madrugada se sentía frío. A la mañana siguiente, Antonio se detuvo en casa para empacar la ropa interior, las toallas y los artículos de tocador de Carmen en una bolsa. Entonces le llegó un mensaje de texto. Era de Elena. ¿De verdad no vas a venir? Estoy esperando. Antonio dudó un momento y luego respondió. Mi esposa está hospitalizada. No podré ir por un tiempo. Oh, ¿qué pasó? ¿Está muy enferma? Tiene una hernia discal. La hospitalizarán por unas 2 semanas. ¿Entonces no nos veremos en 2 semanas? Antonio no respondió. En ese momento, su esposa era más importante que Elena. Cuando regresó al hospital, Carmen estaba despierta. Gracias por traerme hasta mis cosas. Es lo menos que puedo hacer. Pero, ¿cuánto costará la factura del hospital? No te preocupes, tenemos seguro, pero mis ingresos se reducirán mucho porque no puedo trabajar. A Antonio le dolía el corazón ver a Carmen preocupada. Mientras él estaba distraído pasando tiempo con Elena, su esposa había estado trabajando hasta el agotamiento preocupada por los gastos del hogar. No te preocupes por eso, ganaré algo de dinero. ¿Qué vas a hacer? Buscaré un trabajo a tiempo parcial. La expresión de Carmen se sorprendió. ¿Trabajo a tiempo parcial a los 65 años? Solo descansa en casa. No. Tengo que hacer algo. Esa noche, mientras Carmen dormía, Antonio bajó al vestíbulo del hospital. Miró su teléfono y vio varias llamadas perdidas de Elena. Antonio, ¿por qué no contestaste el teléfono? Estaba en el hospital. ¿Cómo está su esposa? Está bien, pero creo que tendrá que quedarse unos días más. Entonces, ¿estás solo en casa? Sí. ¿Entonces bajo a verte? Antonio dudó un momento. Antes, habría dicho que sí sin pensarlo, pero ahora no tenía ganas. Hoy estoy cansado. Nos vemos mañana. ¿De verdad? Tengo muchas ganas de verte. Elena, lo siento, pero ahora mismo estoy muy preocupado por mi esposa. Elena se quedó en silencio por un momento y luego dijo, Está bien, pero no me hagas esperar demasiado. Después de colgar el teléfono, Antonio regresó a la habitación del hospital. Carmen seguía dormida. Se sentó junto a la cama y miró su rostro de cerca. El rostro de Carmen, de 63 años, estaba lleno de las marcas del tiempo. Arrugas alrededor de los ojos, piel áspera, canas. Pero extrañamente, hoy le parecía hermosa. ¿Desde cuándo había dejado de mirar a esta mujer correctamente después de vivir juntos durante más de 30 años? ¿Desde cuándo había perdido la gratitud? Cuando Antonio le tomó la mano suavemente a Carmen, ella abrió los ojos. ¿Estás despierto? ¿Eh? ¿Qué haces? Solo te doy las gracias. ¿Por qué? Has sufrido durante 30 años. Carmen puso una expresión extraña. ¿Por qué de repente? ¿Tú también estás enfermo? No. Solo que me he dado cuenta de lo mucho que tengo que agradecerte. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. ¡Qué persona tan extraña! ¿Por qué me haces llorar? Pero ella también le apretó la mano a Antonio. Era la calidez que no sentía desde hacía mucho tiempo. En ese momento, Antonio se dio cuenta que había estado buscando consuelo en el lugar equivocado, aunque tenía a la persona más preciada a su lado, que la persona que realmente lo amaba y se preocupaba por él era la mujer que yacía en la cama del hospital. Había pasado una semana desde que Carmen fue hospitalizada. Durante ese tiempo, Antonio fue y vino entre el hospital y la casa, cuidando a su esposa. Elena le había contactado varias veces, pero él solo le respondía brevemente. «Todavía estoy en el hospital. ¿Cuándo te dan el alta? Creo que tendré que quedarme un poco más». Los mensajes de Elena se hicieron cada vez más escasos. Probablemente se había dado cuenta.
Jueves por la mañana, el médico a cargo trajo buenas noticias. Ha mejorado mucho. Podrá ser dada de alta mañana. ¿De verdad? Carmen estaba encantada. La vida en el hospital le resultaba opresiva. Sin embargo, en casa también necesitará 2 semanas de reposo absoluto. No debe levantar cosas pesadas ni estar de pie durante mucho tiempo. Sí, lo entiendo. Antonio ayudó a Carmen a entrar en casa. La sentó en el sofá y le puso un cojín detrás de la espalda. Gracias, no sabía que eras tan atento. Siempre lo he sido. Tú no lo sabías. Carmen sonrió. Era la expresión alegre que no había visto en mucho tiempo. ¿Qué comemos? Quiero sopa de algas. Extraño la comida casera después de comer solo comida de hospital. Antonio fue a la cocina. Podía hacer sopa de algas. Cuando puso el almuerzo delante de Carmen, ella se sorprendió. ¡Oh! Huele mejor de lo que pensaba. Come. Tienes que recuperar fuerzas. Tú también come mucho. Has sufrido en el hospital. Los dos tuvieron una comida agradable después de mucho tiempo. También hablaron más que antes. Creo que me he recuperado rápidamente gracias a ti. ¿Qué dices? ¿De verdad? Venías al hospital todos los días. Me cuidabas. Me tomabas la mano. No recordaba que fueras tan cariñoso. Antonio sintió pena. Había estado pensando en otra mujer cuando debería haber estado cuidando a su esposa. Lo haré mejor en el futuro. ¿Por qué de repente eres así? ¿De verdad no pasó nada? No, no pasó nada. Solo me di cuenta de lo preciosa que eres. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas de nuevo. ¡Qué persona tan extraña! Te has vuelto más emocional con la edad, pero ella también parecía feliz. Esa noche, Antonio durmió profundamente después de mucho tiempo. La ansiedad y la preocupación que había sentido durante el último mes finalmente se habían desvanecido, dando paso a una sensación de paz. A la mañana siguiente, mientras Antonio preparaba el desayuno, sonó el timbre de la puerta. Al ver quién era, se encontró con Elena. Antonio dudó un momento, pero finalmente abrió la puerta. Antonio, me dijeron que te dieron el alta ayer. ¿Cómo está tu esposa? Está mucho mejor. ¡Qué alivio! Entonces, ahora sí tienes tiempo. Los ojos de Elena estaban llenos de expectación, pero Antonio negó con la cabeza. Elena, lo siento, pero no creo que pueda seguir así. ¿Qué dices? Mi esposa aún no está completamente recuperada, y tengo que cuidarla. Entonces, más tarde, Antonio dudó un momento y luego le dijo la verdad. La verdad es que quiero terminar nuestra relación. La cara de Elena se puso rígida. ¿Por qué de repente? ¿Hice algo mal? No es eso. Lo he pensado mucho y no creo que esta relación sea la correcta para mí. ¿Es por su esposa? En parte sí, pero más allá de eso, he descubierto lo que realmente quiero. Elena miró a Antonio por un momento y luego suspiró. Está bien, no puedo obligarte a quedarte. Lo siento. ¿Por qué lo sientes? Fue un buen momento. Gracias. Elena se dio la vuelta y se dirigió al ascensor. Antonio la observó irse con sentimientos encontrados. No se arrepentía, pero al mismo tiempo sentía pena. Al cerrar la puerta y regresar al salón, Carmen estaba despierta. ¿Quién vino? La persona del piso de arriba, preguntando por ti. Qué bueno que los vecinos se interesen. Antonio regresó a la cocina y terminó de preparar el desayuno. Ahora era realmente un nuevo comienzo. Unos días después, Antonio salió a pasear con Carmen. La espalda de Carmen había mejorado mucho y podía caminar lentamente. El aire es tan bueno. Sí, y el tiempo también es bueno. Creo que me he recuperado rápidamente gracias a ti. Solo hice lo que tenía que hacer. Gracias. De verdad. Carmen tomó suavemente el brazo de Antonio. Era un contacto físico natural que no sentían desde hacía mucho tiempo. Esa noche, los dos prepararon la cena juntos. Carmen se encargó de las tareas que podía hacer sentada, y Antonio de las que podía hacer de pie. Es divertido cocinar juntos así. Hagámoslo más a menudo. ¿De verdad? De verdad. Después de la cena, mientras Antonio lavaba los platos,
Carmen dijo: «Realmente has cambiado mucho últimamente. ¿Cómo? Te has vuelto más cariñoso y me ayudas con las tareas del hogar. Es como si hubiéramos vuelto a ser recién casados». Antonio sonrió. «Es tarde, pero intentemos hacerlo bien a partir de ahora. Me encantaría». Esa noche, Antonio yacía junto a Carmen, mirando al techo. Se sentía completamente diferente a hace un mes. La mente compleja y ansiosa había desaparecido, y había encontrado la paz. Escuchando la respiración constante de Carmen mientras dormía a su lado, pensó: envejecer con esta persona, esa era la vida que realmente quería. Amigos, a veces las personas se dan cuenta demasiado tarde de lo más valioso del mundo. Antonio, gracias a esa revelación, pudo regresar antes de que fuera demasiado tarde. Mirando la mesa de la cena que tiene delante, un tazón de sopa de miso caliente y la imagen de su esposa comiendo en silencio, Antonio sigue pensando lo mismo hoy. Es por esta persona que vuelvo a vivir como un ser humano. Antonio se levantó del salón y se dirigió al dormitorio. Carmen dormía plácidamente. Se acostó tranquilamente a su lado y se prometió a sí mismo: ahora es realmente un nuevo comienzo. Viviré feliz el resto de mi vida con esta persona. La luz de la luna brillaba tranquilamente por la ventana, como si bendijera el nuevo comienzo de Antonio y Carmen.